Hola traders, bienvenidos. El tema del inducement, en pocas palabras la inducción en español, prácticamente es un tema muy controversial. Es decir, ¿en qué momento sé que el precio me está manipulando? En tal caso, ¿por qué me está dando a entender que debo continuar vendiendo, comprando a favor o en contra? Para ello, pongamos en contexto a lo que hace referencia el tema del inducement. Y como ustedes pueden observar en este momento, ¿qué información nos está brindando? En primer lugar, el inducement. Prácticamente lo que nos indica es el acto de persuadir a alguien para que haga algo, la cual se denomina inducción o en inglés inducement. Por ende, en el mundo del trading, inducción significa cualquier nivel clave o estructura de mercado que persuade a un operador a ejecutar un trade u operación. Voy a hacerle zoom para que ustedes lo puedan visualizar de la mejor manera. Por ejemplo, en esta esquemática, ¿qué es lo que estoy observando? En primer lugar, me deja máximos y mínimos cada vez más altos que los anteriores. Acaba de neutralizar este swing high, en este caso dejándome un BMS, un Break Market Structure. Al dejarme la formación de mi nuevo fractal, punto máximo y punto mínimo, prácticamente tengo un bloque de órdenes o una zona de demanda óptima para luego continuar distribuyendo. Sin embargo, ¿qué es lo que acontece? El precio retrocede a dicho nivel, reacciona, pivota, inmediatamente se nos viene en contra, para luego ahora sí distribuir. ¿Qué aconteció en ese momento? Aquí lo que nos recalca es que la zona pasa a llamarse trap. En español significa trampa. Inducement, en español inducción. Por ende, sus siglas prácticamente lo vamos a reconocer como IDM. ¿Qué es lo que aconteció? Comúnmente recalco que esto es un tema muy controversial, debido a que se basa en la perspectiva como le dé a entender la lectura dicho trader. Comúnmente acá, ¿qué es lo que recalco? Si sé muy bien que me dejó un fractal grande, expansivo, perfecto, con mucha ineficiencia, y el precio termina balanceando, mitigando una parte de la misma. Sin embargo, tengo un bloque de órdenes que aún no ha sido mitigado y o rellenado. ¿Qué es lo que comúnmente recalcamos? Que siempre viene a reaccionar. No importa el tiempo, pero el precio siempre se encarga de realizar, en este caso, el balance de todas esas ineficiencias. ¿Qué es lo que aconteció? El precio retrocede, reacciona en dicho punto y luego comienza a distribuir. Lo veremos a continuación en esas gráficas. Para ello, continuando, ¿cómo es que nosotros vamos a identificar este tipo de incentivos? Tenemos dos direcciones o tendencias que son muy importantes a entender, el overall y el directional bias. El overall comúnmente está compuesta del MSS, es decir, Market Structure Shift. De la misma manera, el BMS, sin embargo, si lo tengo en cuenta con la subestructura. Por ejemplo, en esta gráfica, ¿qué es lo que nosotros podemos visualizar? Voy a hacerle zoom. Y aquí, como ustedes están notando, el precio acaba de neutralizar un bajo que era muy importante, dándome a entender que ahora la dirección debería continuar distribuyendo. Pero no, ¿qué es lo que acontece? El precio impulsa, me deja un alto más alto, inmediatamente viene al descuento, pero luego ahora sí continuar distribuyendo, es decir, que me deja mi nueva tendencia alcista. Tengo un punto mínimo y tengo un punto máximo. Espero que el precio llegue a este bloque de órdenes. En mi caso personal lo llamo zona de demanda por el simple hecho de que se encuentra frente a la dirección alcista, pero no, el precio impulsa, me deja un bajo más bajo. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasó acá? ¿Por qué no terminó respetando a favor de la tendencia? Es decir, que acá hubo una inducción mayor. Ahora sí, después de que neutraliza o manipula, ¿qué pasa? Nos deja otro alto más alto, es decir, un market structure shift en lower time frame. Por ende, ¿qué es lo que esperamos en este momento? Y confirmar en esta nueva zona, porque ya el precio manipuló. ¿Qué es lo que pasa después? Vuelve ahora a dejarnos una inducción menor. ¿Por qué menor? Porque ya se encuentra dentro de la subestructura, es decir, en los impulsos y retrocesos de este fractal en descuento, para después continuar distribuyendo. Entonces, a todo esto nosotros lo llamaremos inducción mayor y inducción menor. Comúnmente teoría tergiversada, es decir, dándoles a entender de distintas maneras por patrones. ¿Es muy factible o no? Exactamente en base a su entendimiento, capacidad o análisis crítico, y en este caso esté validada con dicha probabilidad estadística, será muy factible, como recalco, toda metodología que funcione y esté a su favor. También nosotros podemos observar cuando le queda un alto o un bajo importante, por ejemplo, teniendo en cuenta el bias semanal, mensual, diario, y luego nos deja ese reversal. A favor de la tendencia, ¿qué es lo que podemos notar? Nos deja un punto mínimo y un punto máximo.
Al momento de que dejo un bajo más bajo, el precio debería continuar distribuyendo y respetar a este último swing high. Pero no, el precio asciende, liquida con mecha, ahora sí para luego continuar distribuyendo. Y eso que terminó liquidando con mecha en la parte superior y en la parte inferior realizó el mismo proceso. El incentivo dentro de lo que es el BMS o el Break Market Structure. Prácticamente esto se da a conocer mediante la continuación de la tendencia. Por ejemplo, me deja mi primer cambio estructural en este punto bajo. Puedo tomarlo desde este punto, también será factible, como recalco, va a depender del contexto que ustedes quieran darle. Inmediatamente al dejarme mínimos y altos cada vez más bajos que los anteriores, ¿qué es lo que se espera? Que termine respetando los fractales. Me realiza mi primer marque de structure ship en la parte superior, induce este último alto y ahora sí comienza su fase de distribución. ¿Qué pasó allá? Si le damos en este caso otra narrativa a la misma, puedo notar que detrás de este alto por encima o por encima de ella hubo una ineficiencia que terminó balanceando una parte. Perfecto, lo hizo. Y me deja un bullish order block. Con ineficiencia exactamente lo deja. Como ya lo termina balanceando a este alto, lo conocemos como liquidez o alto a ser neutralizado. Frente a una dirección alcista, observamos que cada uno de los mínimos y máximos continúa a favor. Llega un punto en el cual termina liquidando, dándome a entender un market de structure ship en lower time frame, que debería continuar vendiendo, pero no. El precio liquida y ahora sí comienza a distribuir. Acá me deja la neutralización de este mínimo, luego va por este máximo, dándonos un MSS en el ETF. Llega a reaccionar en este bullish order block y luego continúa con su ascenso. Entonces, ¿cómo evitamos dichos incentivos? Prácticamente se resume en no realizar una operación cuando el setup o escenario no esté acorde dentro de su plan de trading o la data estadística les esté dando a entender que en ese rango fractal a operar tiene una mayor probabilidad de que manipule o liquide ese último bajo. Para ello tenemos que comprender en primer lugar el flujo de órdenes bajistas como alcistas. En primer lugar tengo un bearish order flow, en español significa flujo de órdenes bajista o flujo de orden bajista. Inmediatamente me está dejando un mínimo y un máximo, en este caso el retroceso de este fractal, máximo y mínimo. Dentro de dicho punto, al tener en cuenta este low y este high, ¿qué es lo que debería ser el precio? O respetar exactamente lo hizo, para después dejarme un alto más alto, es decir, el BMS o el MSS. Si utilizo un marco temporal inferior, puede que me deje otro tipo de contexto, es decir, lo haga de esta manera, máximo, mínimo, y luego me dejo un alto más alto. Sin embargo, acá vamos a tener en cuenta el BMS, porque no ha terminado liquidando un alto importante. Al momento de que el precio continúe, ¿qué es lo que yo buscaría? Que respete este bajo de acá, es decir, mi swing low. Sin embargo, el precio lo termina liquidando y luego comienza a distribuir. Entonces yo puedo tomar a este alto como la inducción. Por ejemplo, puede que en la parte superior se encuentre un bloque que aún no ha sido testeado y o mitigado. Si el precio va a llegar a dicho punto, que es lo que espero que reaccione en dicho nivel, para luego irme por mi objetivo principal, que es este bajo del fractal. Entonces acá esto lo puedo correlacionar con un proceso conocido como AMD, acumulación, manipulación y distribución. Aquí estaría observando una acumulación para luego generarme la manipulación y por último la distribución. Entonces esas tres fases es donde nosotros podemos dar a entender la complementación del IDM, que prácticamente en sus siglas sería Inducement. Bullish Order Flow. Prácticamente frente a una dirección alcista voy a tener en cuenta ese mínimo y ese máximo. En esta fase puedo notar que el precio me deja lo que es la continuación, es decir, me deja mi BMS. Después, al tener en cuenta este fractal más reciente, estaría a la expectativa de que lo termine respetando para luego continuar distribuyendo. Sin embargo, no lo hace. Después de que liquide este último bajo, aquí es donde voy a colocar la inducción que se ha generado. Todo este proceso en descuento será mi acumulación o movimientos contraídos, para luego en la parte inferior dejarme esa pequeña manipulación, después seguido de su fase de distribución. Y bueno, esto es lo que se buscaría
en base a modelos o características que nos den entender con diferentes tipos de patrones en tema de manipulaciones o inducciones. Después de que el precio termina de sacar en cortos y en largos a los compradores como vendedores, información a nosotros el precio nos da a entender en la siguiente esquemática. Por ejemplo, en este momento podemos observar que el bearish order flow, en este caso el flujo de órdenes bajistas, prácticamente me está dejando mínimos y máximos cada vez más bajos. Los movimientos de impulsos grandes la vamos a tener en cuenta para largo plazo. Por ende, lo que me interesa es que vaya a la neutralización de los swing lows. Entonces, en tal caso, si nos interesan los movimientos a largo y cuando nos liquide o tal caso manipule sus saltos, lo vamos a considerar como cambios estructurales válidos. Es decir, en el momento de que el precio me realiza algunas características que son muy importantes, como por ejemplo, acá me indica de que va a la neutralización de un PSRI, es decir, de un bajo importante. Por ejemplo, puede ser el bias mensual, semanal, diario, 4 horas, etc. Por ejemplo, aquí voy a colocar solo como referencia mi previous with low, es decir, mi bajo semanal. En el momento de que el precio lo acabe de finiquitar, voy a tener en este caso una confluencia externa que será muy válido. Dominic, ¿qué significa HTF PD Array? Significa HTF High Time Frame y PD Premium Discount. Array significa matriz o formación. Arrays, matrices. Entonces, si nosotros nos encontramos en esta matriz de formación, por ejemplo, voy a tener en cuenta a este punto máximo y a este punto mínimo. Me indica que el precio se encuentra por debajo del 50%, dándome a entender que está ascendiendo de precios baratos. Inmediatamente cuando liquide un alto importante en ese descuento, ¿qué es lo que voy a tener en cuenta? A este último alto como proceso de inducción. Después de que el precio lo termine de finiquitar, aquí es donde nosotros podríamos en este caso considerar nuestro movimiento o impulso o rango fractal a largo plazo. Sin embargo, todo esto que se esté dando internamente en el descuento prácticamente son movimientos a corto plazo. ¿Por qué? Porque estamos considerando tanto al máximo como al mínimo al fractal más reciente a operar. Al continuar con la tendencia bajista, puedo notar que después de que finiquita ese bajo importante, el precio va por este alto. Entonces acá ya tendría lo que es mi Market Structure Shift. Y luego, si sé muy bien que este es mi nuevo fractal a operar, es decir, mi punto mínimo y mi punto máximo, voy a especular que estoy a punto de que el precio se aproxime a un nivel importante. Por ejemplo, acá voy a contextualizar la misma en un patrón de BPR y el bloque en la parte inferior. Pero de preferencia me interesa ese patrón de BPR. Inmediatamente después de que el precio se aproxime a dicho nivel, ¿qué es lo que se busca? Que vaya a la neutralización de este bajo, siempre y cuando el BPR no haya sido rellenado. Entonces prácticamente aquí el inducement será este bajo. Después de que el precio lo termine de finiquitar, y así es como nosotros lo vamos a observar. Así que aquí en la parte superior, mi objetivo preliminar a tener en cuenta será ese swing high del fractal. A este tipo de procesos que ustedes están observando, lo vamos a tener en cuenta a favor de la tendencia, es decir, cuando nos vaya dejando, en este caso, los BMS. En un alto más alto, como causa la ruptura, prácticamente es la continuación, es decir, el Brave Market Structure. Frente a una dirección bajista, en este caso el Bearish Order Flow, ¿qué pasó? Aquí me terminó liquidando una matriz importante. En base a la matriz también puedo hacer referencia de esta manera. Es decir, que cuando el precio impulsa, retrocede y luego impulsa, me deja un primer cambio estructural. Bueno, perfecto, ahora voy a continuar comprando. Pero ¿qué es lo que acontece? El precio vuelve y ahora sí se va de largo. ¿Qué pasó? ¿Dónde me generó en este caso la inducción? ¿En la parte superior o tal caso en la parte inferior? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué nivel voy a considerar como inducción? ¿Al punto mínimo o tal caso al punto máximo? ¿Cuál de las dos tiene mayor relevancia? Esto es muy subjetivo. Si voy abarcando desde un marco temporal superior, tendré mayor información en lower time frame. Por ejemplo, acá, si yo tuve en cuenta este fractal mínimo y máximo, esperando a que el precio lo termine de respetar, ¿qué es lo que acontece en ese descuento? Nunca lo hace. Después me genera la inducción, ahora sí, para luego continuar distribuyendo.
Lo podemos ver o entender de esta manera, inclusive como modelo de entrada, en este caso cuando espero de que el precio llegue a reaccionar, por ejemplo, en un bloque de órdenes. Exactamente, es la misma característica. Por ejemplo, acá, cuando el precio me termina dejando mi market de structure ship, si me lo hace de esta manera, ¿qué es lo que voy a estar considerando? Que este bajo prácticamente será inducido. Simplemente porque lo va a hacer, no. Tienen que haber las causas o motivos de la misma. Por ejemplo, por la parte inferior puede que me esté dejando bajos relativamente iguales. Por ende, ¿qué es lo que yo puedo especular en base a dichos patrones? En primer lugar, el precio llegue a finiquitarlos, ahora sí, para luego continuar distribuyendo. O tal caso me haya dejado una zona muy importante, es decir, un fair value gap que aún no ha sido rellenado. O tal caso que queda pendiente. Después de que realice dicho proceso, ahora sí buscaré, en este caso, la continuación. Por ejemplo, ¿qué es lo que estamos notando en esta gráfica? Libra esterlina frente al dólar estadounidense. El precio me está dejando un bajo más bajo. Por ende, ahí es donde voy a colocar mi market de structure ship, mi primer cambio en la dirección. A favor de la tendencia estoy observando el BMS, es decir, el Brave Market Structure. Por ende, si yo abarco lo que es mi punto máximo y mi punto mínimo a tenerlo en cuenta como referencia, ¿qué es lo que puedo anotar? En este alto me está dejando lo que es la formación de ese swing high, dándome a entender que es la matriz que debo tener en cuenta. Como objetivo, hacer neutralizado este bajo. Por ende, ahí es donde voy a colocar la sell side liquidity. Después, ¿qué es lo que se busca? La distribución de la misma a favor. Puedo observar que ha llegado lo que es al balance o al equilibrio, en este caso del FBG. También puedo notar que hay un patrón de BPR, que prácticamente el precio lo respeta a la perfección. Tengo la cotización máxima de la vela alcista y la cotización mínima de la vela siguiente. El precio lo respeta y comienza a distribuir. Vamos a ver qué es lo que pasa. Perfecto, aparece la siguiente vela y continúa con su proceso. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es lo que tuve? Por ejemplo, acá se puede apreciar que tenemos la última vela alcista frente al movimiento bajista, es decir, tenemos un bearish order block de esta manera. Sin embargo, el bearish order block sería todo este grupo de velas. No nos vamos a complicar y me voy a quedar con el bloque con ineficiencia. Si el precio llegó a cotizar en dichos puntos o niveles, pero no a mitigar mi bloque de órdenes, ¿qué es lo que se busca? Que este alto sea inducido. En esta ocasión, como pueden apreciar, el IDM prácticamente se dio a la perfección a favor de la tendencia. Así que aquí voy a colocar el BMS en continuación. Esto comúnmente puede darse en el mercado, sí, puede darse constantemente en el mercado. Inclusive acá se puede apreciar que tenemos 1, 2, 3, 4 toques en el mismo nivel o zona, dándonos a entender que hay una resistencia en este caso de vendedores, en el cual cuando el precio comienza a ascender, lo más seguro es que lo termine de liquidar. Por ende, la orden donde se pudo haber colocado en la neutralización de ese último alto y el stop loss al alto del fractal anterior, exactamente eso es muy factible y muy válido. Por ejemplo, buscando un RR 1.3 de beneficio. Y como pueden apreciar, se pudo haber dado a la perfección. En esta gráfica se puede observar una tendencia completamente alcista, es decir, nos está dejando mínimos y máximos cada vez más altos que los anteriores, dándonos a entender que deberíamos continuar comprando. ¿Dónde sería válido tener en cuenta este fractal más reciente desde este punto mínimo hasta este punto máximo? ¿Cuál tendrá mayor eficiencia, el mínimo o el máximo? Prácticamente desde donde se originó. Descendió respecto al mínimo anterior, en este caso el swing low, y luego comenzó a distribuir. Por ende, aquí es donde voy a colocar el BMS en continuación. Inmediatamente, si tengo en cuenta este punto mínimo, esperaría que el precio lo termine respetando. Aquí es donde voy a colocar el bajo del fractal y en la parte superior el alto del fractal. High significa alto y low significa bajo. Vamos a ver qué es lo que pasa o qué es lo que tengo por debajo de la misma. En primer lugar, tengo lo que es un bloque de órdenes, una expectativa de que el precio llegue a posicionarse en dicho punto y reaccione.
Y aquí tengo lo que es el FBG pendiente. Así que el precio comienza a distribuir perfecto. Está llegando a dicho punto, lo termina de liquidar. Ya. Asciende y nos deja velas de gran volumen. Dejo correr la siguiente y miren qué es lo que pueden observar. Un marque de Structure Shift. Es decir, me deja un alto más alto que el anterior. No importa si liquida con mecha, no importa, necesitamos ese contexto porque en este caso estamos yéndonos a favor de la subestructura porque nos está dejando máximos cada vez más altos que los anteriores. ¿Qué es lo que tengo internamente? Primera, segunda y tercera vela. Es decir, tengo un FVG pendiente. Y tengo lo que es la última vela bajista frente al movimiento alcista. Aquí podría abarcar el consequent encroachment, es decir, el 50%. No me voy a complicar, simplemente acá me interesa el bullish. Si abarco la entrada de esta manera, mi nivel de stop loss prácticamente voy a colocar al precio de entrada y al precio de cierre de esa vela alcista y vela bajista, porque he recalcado que comúnmente ahí es donde hay mayor volumen transaccional. Aquí donde se encuentra el IDM, prácticamente es este low. Después quiero saber qué es lo que acontece, perfecto, está reaccionando con mecha, hay respeto, comienza a ascender, acá tenemos otro desequilibrio. Quiero saber cómo el precio llega a reaccionar en estos dos niveles. Aproximándose a dicho punto, ya llega a reaccionar al mismo nivel, lo termina cerrando completamente, igual con mecha, y nos deja lo que es ahora la formación de dos saltos que son muy importantes a tenerlo en cuenta, uno y dos toques. En este caso, altos relativamente iguales. Perfecto, termina llegando a la zona, dándonos lo que es ST Profit. Vámonos ahora a entenderlo con el Market Structure. Si por ejemplo nos está dejando mínimos y máximos cada vez más altos, tengo en cuenta este mínimo y a este máximo. El precio comienza a distribuir y me deja un bajo más bajo. Por ende yo puedo colocar MSS. Si aquí el precio en este caso me termina de finiquitar con mecha, podríamos tenerlo en cuenta como nivel o zona de inducción. Para después neutralizar ese alto y vamos a ver qué es lo que acontece. Se va por ese alto y también por ese bajo. ¿Cuál sería la neutralización verdadera? ¿El alto o el bajo? Si el precio me dio a entender este proceso, es decir, cuando induce o tal caso liquida el alto como el bajo. Lo voy a dejar correr y ahora sí, puedo especular que el precio me ha neutralizado correctamente, me ha dejado un cambio de dirección de manera correcta. Podría ser, dependiendo desde qué nivel el precio está partiendo. Por ejemplo, acá voy a expandir la gráfica y quiero saber qué es lo que ha acontecido. Al utilizar un marco temporal de una hora, esto es lo que se está visualizando. Un alto del fractal anterior, es decir, un swing high. Entonces ya tenemos un motivo o causa el por qué el precio después de la neutralización de ese alto importante me está dando ese descuento. Al dirigirnos a la misma temporalidad donde lo estábamos analizando, esto es lo que nosotros hacemos referencia a las primeras inducciones frente a niveles o zonas importantes. Por ende, como ya me liquida con cuerpo, ahí aparece la subjetividad que estoy recalcando. No va a importar si liquida con cuerpo o con mecha, sino en función de cómo me indique desde dónde se aproxima la narrativa, la cual es lo más importante. Entonces yo borro todo esto y qué es lo que tendría acá en cuenta como objetivo preliminar. Quiero buscar un nivel de entrada importante, pero para buscar dicho modelo, en primer lugar, en la parte superior voy a colocar el famoso Inducement. Y después me voy directamente a un marco temporal superior, 15 minutos, y aquí es donde quiero verificar el porqué de las cosas. Lo dejo correr a ver si me deja un patrón perfecto, me está dejando lo que es el FVG. Tengo el inicio y el final de la misma. En la parte superior tengo lo que es el bloque de órdenes. Entonces acá, como es una vela de gran volumen, los dos cierran prácticamente al mismo nivel y la otra tiene ineficiencia con vela de gran volumen, entonces me voy a quedar simplemente con el cuerpo de la vela. Especular a ver qué información me puede dar a entender cuando yo abarque directamente esa vela, es decir, como es la última vela alcista, prácticamente tendría el bearish order block.
Espero a ver qué es lo que puede acontecer al momento que llegue a dichos niveles. Por ejemplo, si yo coloco una entrada en ese punto, colocando el stop loss a ese RAS y por lo menos buscando el RR13 de beneficio, esto es lo que se estaría apreciando a la neutralización de este bajo. Voy a dejarlo correr. Perfecto, no hubo ninguna reacción en el FVG. Tenemos el último nivel, ahí podemos notar algo con mecha. Perfecto, nos está dejando algo. Una abertura en la misma. Quiero saber qué es lo que acontece, si viene o no. Termino de liquidar este último bajo, es decir, ese swing low y prácticamente ese RR13 de beneficio. Y bueno, traders, espero hayan entendido tal caso el porqué de las inducciones. Hay mucho más que entender, desgranar con este concepto exactamente. Hay mucho más. No simplemente quédense con esto, porque directamente dentro de lo que es el tema de manipulaciones, inducciones, neutralizaciones, hace referencia, así sea con fractales, con niveles, zonas, con el bias, con la estructura, con las sesiones, con las Kelson, etcétera. En el mercado van a observar a favor y en contra el porqué de las cosas. Si quieren un tema más detallado en base a la misma, déjenmelo saber en los comentarios, que con mucho gusto crearé el siguiente video, que sea más largo y conciso con ejemplos específicos. Esto es una breve introducción acerca de lo que me han pedido, el por qué es importante tener en cuenta la inducción en niveles o puntos fijos importantes. Y bueno, traders, no les canso más y nos estaríamos viendo en el próximo video. Saludos.